campeonas de liga también. Y ella, si hay alguien que sabe de análisis y de fútbol, es Ana Galindo, auxiliar de las Águilas del la América, que está hoy en este espacio, ex entrenadora de la selección nacional también. Ana, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo, como siempre, un gusto estar con una campeona también en muchas áreas y ejemplo para muchas, muchas mujeres, no solo en México, así que un placer estar y compartir contigo hoy. Oye, Ana, me imagino que viste el partido de ayer. Gracias también por tantas flores tan bonitas. Cuéntame en términos generales, ¿cuáles son tus apreciaciones más importantes de este partido de México ante Corea? Bueno, sí, claro que lo vimos con mucha emoción. Bueno, creo que importante el planteamiento del Vasco siendo local, lo vimos desde el partido contra Sudáfrica, los primeros minutos, México sale a apretar, sale a presionar a todas, ves a todos los futbolistas comprometidos ofensiva y defensivamente. Llega un punto del partido en que bajan un poco el ritmo, me parece que es por diseño, no precisamente porque el rival haya mejorado tanto, sino porque ellos deciden como replegar un poco, que pasó contra Sudáfrica y vi el mismo patrón contra Corea. Ayer creo que los primeros minutos, además, para Corea fue difícil encontrar cómo estaba posicionado nuestro medio campo, porque teníamos a Lira y a Romo un poquito más retrasado que lo que hizo Fidalgo el partido contra Sudáfrica. Entonces, Romo y Lira eran los encargados de contener bueno, todos se apellidaban Lee, sobre todo los más ofensivos, pero a su número 10 y número 19, que flotaban entre las líneas y ellos eran junto con Jorge Sánchez y Johan Vázquez, que estaban más encargados de contener a esos dos jugadores muy creativos. Y por delante de Lira y Romo teníamos a Brian y teníamos a Quiñones, que interiorizaba muchísimo, lo que permitía que Gallardo pudiera subir o pudiera sumarse al ataque por la banda. El Piojo Alvarado, para mi gusto, fue el que tuvo mucho más sacrificio porque era el encargado de la banda derecha, completita. Si el número 22, Kim, subía por banda, él tenía que seguirlo y esto parecía a veces que estábamos como con una línea de 5 atrás, ¿no? Entonces, me parece que fue un planteamiento defensivo, sí, el del Vasco para contener estos ataques, pero también al momento de recuperar encontrábamos como si yo hubiera estado ahí, pero bueno, es que todos Claro. somos México hoy. Entonces, buscaban rápidamente a Raúl Jiménez, que sucedían dos cosas. Si Raúl descendía por el balón, Quiñones y el Piojo eran los que buscaban atacar el fondo. Si Raúl estaba profundo pegado con el central, él lo que hacía era bajarle el balón a Quillones y Ujú. a Brian que le aparecían de frente. Entonces, me parecía como bastante práctico esto, muy claro para todos los futbolistas, y esto nos permitía, al momento de que Quiñones recibía o Brian recibía, poder jugar con Gallardo por fuera, con el Piojo por fuera, para volver a encontrar a Raúl. Entonces, fue un partido por momentos atorado en el medio campo, pero creo que sobre todo México en el primer tiempo, los primeros 33 minutos tuvimos mucha más propuesta. Después Corea decidió, bueno, encontró cómo marcar estos movimientos que les acabo de describir y nos fue un poquito más complicada la salida. Pero México se defendió muy bien. Creo que con Edson, Johan y Jorge Sánchez estaban marcando muy bien a los tres atacantes más peligrosos de Corea. Ujú. Tuvo una en fuera de lugar que me parece hasta que fue un poco afortunado porque Edson no está bien perfilado en esa jugada, pero sí da el paso adelante. Intuye que le van a ganar en velocidad, entonces da ese paso adelante y deja a Son en fuera de lugar y luego hace lo propio, ¿no? Regresa hasta que el árbitro silba, es cuando dejamos de correr. Entonces, me pareció muy bueno el partido de Edson, aunque aún no está en su mejor nivel. Y Johan, el único pero que le pongo es esa última jugada en la que nos rematan Ujú. y Rangel hace magia. Es que qué Es, cosa. sí, 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 no, nos levantó a todos del asiento. Y esa es la única vez que pierde la marca Johan, es esa que nos rematan. Claro, estás en un mundial, no Es puedes que dar justo. esas ventajas.
Es que justo quiero entrar contigo un poco en materia en dos cuestiones. Ana Galindo, auxiliar de las Águilas del América. Muchas veces los entrenadores, las entrenadoras tienen una idea y luego no necesariamente la ejecución de quienes están en el campo es la óptima y por eso los vemos pegando de gritos y estaba el Vasco enojadísimo después del primer partido. Entonces, mi primera pregunta sería, en la lectura que haces tú del enfrentamiento, a pesar de que fue un partido para quienes somos quizás un poco más rupestres en nuestra forma de expresarnos, espantoso, o sea, no fue un lindo partido de fútbol vistoso, con fútbol de altos vuelos, y el propio Aguirre lo dice, pero este vemos una mejoría en cuanto a la ejecución de la idea del Vasco de parte de los futbolistas, y yo te preguntaría, de cara al enfrentamiento con República Checa, ¿cuáles son las mayores áreas de oportunidad? ¿Qué es lo que tendría que trabajar de inmediato el equipo mexicano? Bueno, creo que esas conexiones en el último tercio creo que son las más importantes, porque vimos muy pocas jugadas como este gran centro de Quiñones a Raúl Jiménez, ¿no? Que a mi gusto controla un poquito largo, claro. Había mucha emoción en ese momento y termina definiendo bien, pero vimos pocos de estos centros, vimos poca conexión de Quiñones con Gallardo, a pesar de que Gallardo en muchas ocasiones estuvo libre. Antes de la pausa de hidratación, Quiñones retiene demasiado el balón y perdemos esa sorpresa. Entonces, estas como asociaciones que tienen que tener hacia adelante, creo que es lo que tenemos que mejorar. El caso de Obed Vargas, por ejemplo, entró muy bien, le dio esa chispa, como que nos volvió a ilusionar, ¿no? Nos volvió a conectar con el juego, con posibilidades hacia el frente, ese tiro que hace que termina sacando muy bien el portero. Y Obed jugando muy simple, creo que eso es lo que necesitamos mejorar, esa simpleza que aportó Obed al jugar, juega a lo que ve, recibe, toca, ve al compañero libre, entrega. Creo que esa frescura de esa movilidad es algo que tenemos que se tiene que mejorar de cara al siguiente partido y este partido contra Chequia tiene que ser un partido en el que México haga más goles, en el que gane confianza, en el que siga conectando. Ujú. Defensivamente tienen que seguir con esa agresividad. No nos han puesto, realmente Sudáfrica y Corea, poca prueba nos han puesto en tema defensivo, digamos en el último tercio, digamos ya en el área de Tala, afortunadamente, ¿no? Porque la línea está trabajando muy bien, a pesar de no tener a Montes y tener que ajustar, se hizo bien, no tuvimos grandes problemas defensivos. Creo que el tema es con balón, ¿cómo vamos a ser más agresivos? ¿Cómo vamos a preocupar más al rival en el último tercio? Y eso creo que es mucho de cómo se asocian los futbolistas. Creo que Javier tiene que poner a Claro. los que se vean más cómodos juntos. Eh, Ana, antes de despedirte, quiero preguntar algo, porque tú has estado en escenarios de altísima presión y yo veo que ayer se rompe una presión muy importante para el equipo mexicano y para nuestro país, que lo festeja como si fuera una Copa del Mundo, pero ¿qué tan importante es el pragmatismo en este momento? O sea, porque yo veía a la gente y a la gente le da igual si se ganó jugando bien o no, se ganó y es lo importante en un torneo como este, ¿no? sí, claro, o sea, en estos momentos, o sea, hay momentos, hay torneos que ya no importa jugar bonito, ¿no? Claro, O sea, claro que es nuestra prioridad y claro que para mí en lo personal es muy importante que haya espectáculo, que la gente conecte con el equipo, que se note que estamos proponiendo, que estamos buscando algo en específico, pero hay partidos que no son para jugar bonito, porque el rival puede ser mejor que tú, porque el rival leyó mejor la situación de juego, se adaptó antes y entonces tú tienes que remar un poquito contra corriente y hay jugadas que vas a tener que poner en el techo del Azteca, tal vez, ¿no? Pero tienes que ser práctico, ¿no? claro, Porque al final el gol de Romo de ayer es circunstancial, un error del portero junto con el central y ganamos y el público festejó igual, ¿no? La emoción de ganar es la misma, el gol es bonito, feo, horroroso, no importa, es gol. claro. Entonces, sí es muy importante poner esa prioridad. Si tú te pones de necio no, es que tengo que jugar con mi estilo y fiel hasta el final, está muy bien y es muy respetable, pero ¿qué tanto vas a poner en riesgo el triunfo de tu equipo por un poco, podríamos decir, el ego?
de claro. mi idea de juego. Sí, sobre todo cuando quizás no ha habido un trabajo muy importante de años, para pues justo que México pueda quizás tener otra identidad futbolística. Ana Galindo, auxiliar de las Águilas del América, campeona, multicampeona, hay que decirlo también, y exentrenadora de la selección nacional con su análisis táctico luego del México contra Corea. Ana, te mando un muy fuerte abrazo y muchas gracias. Abrazo enorme, gracias por el espacio. No, hombre, feliz. Pues aquí ya lo sabe, tenemos la cancha completa. Yo voy a hacer una breve pausa, pero regreso y adivine qué. Voy a tener a Juan Villoro, que también nos va a estar hablando de lo acontecido luego de anoche. Muchos quizás necesitan hidratarse porque fue una noche de festejos largos. Pausa y regresamos.